Muy buenas noches a quienes nos escuchan y se conectan a este Twitter Spaces del canal del Congreso. Hoy tenemos al coordinador de Morena, el diputado Ignacio Mier, para hablar de la reforma eléctrica y la postura de su grupo parlamentario. Les ofrecemos una disculpa por la demora. Ya saben que la tecnología no tiene palabra y a veces nos juega ciertas jugadas a todos. Entonces, ahora van a escuchar al diputado. Diputado, buenas noches, ¿cómo está? Bien, como bien dices, Carmen, soy Ignacio Mier, soy el coordinador de Morena y soy predigital. A veces no es culpa de la tecnología, son de los predigitales. Así Pero bueno, pasa. estamos aprendiendo. Así es. Y lo importante es que está usted aquí con nosotros acompañándonos en este último Twitter Space del canal del Congreso. Iniciamos, diputado. Los integrantes del grupo parlamentario de Morena han señalado que esta propuesta de reforma pretende recuperar la soberanía energética. ¿Qué es, diputado, la soberanía energética y en qué nos va a beneficiar a las y los mexicanos? Bueno, la soberanía energética es algo muy sencillo. Es como la soberanía en tu hogar, ¿no? La soberanía en una familia, en una comunidad. Es que seas libre de tomar tus propias decisiones y que tengas el control de un recurso que es fundamental para el desarrollo de cualquier nación. No podemos imaginarnos en este momento esta tecnología si no tiene una fuente que le alimente de energía, no funcionaría. Y en los próximos 10 años, el 85% de todas las actividades humanas van a depender de la energía eléctrica y para el año 2050 el 95% va a ser a través de energía eléctrica. Todos los países del mundo, todos los países miembros de la OCDE, lo primero que tienen como premisa para su soberanía general es la soberanía energética y una de ellas, la más importante, su soberanía en materia eléctrica para que tú tengas el control de planear el desarrollo de tu pueblo y que se garantice algo que es fundamental como derecho humano. Primero, que sea suficiente. Segundo, que sea permanente. Y tercero, que sea a precios asequibles. Si tú le cedes el control a particulares que buscan solo el negocio, en ese momento las tarifas las fijan ellos y hay muchos ejemplos en el mundo. Lo acaban de vivir en Inglaterra, que están recuperando, tuvo que comprar el gobierno inglés 3 plantas generadoras porque 2 de ellas estaban fijando los precios de las tarifas. Entonces, tener la soberanía eléctrica significa tener el control de la industria con la participación, lo repito, con la participación regulada, controlada, con las reglas del mercado de la iniciativa privada. Gracias, diputado. Oiga, la reforma plantea la nacionalización del litio, un mineral que se utiliza pues para fabricar autos eléctricos, computadoras o baterías de celulares, ¿no? ¿Las familias mexicanas verían reflejados los beneficios en los precios de dichos productos o en qué otros rubros beneficiará al país la nacionalización del litio, diputado? Mira, el litio está llamado a ser, como lo fue a principios del siglo XX, el carbón, cuando se inventa las máquinas de combustión interna, provocó una guerra, no hay que olvidarlo, el carbón. La Primera Guerra Mundial, después fue el petróleo, sustituye al carbón, fue el petróleo, y provocó otra guerra. En el futuro, como te comentaba, la energía eléctrica para generarla, para guardarla, va a requerir de litio. Es un mineral fundamental para el futuro de la humanidad. Y muy pocos países tienen una reserva. México es afortunado porque es uno de los recursos naturales que tenemos los mexicanos. Y la nacionalización del litio, o sea, que responda a los intereses de los mexicanos y no dejarlo al control de empresas extranjeras. Imagínate, todo el mundo va a requerir litio para el año 2030, 2050. Y si tú lo dejas en control de privados, seguramente mucho de nuestro litio pues va a terminar en China, va a terminar en los países que ofrezcan mayor cantidad por el litio, porque el litio es lo que permite almacenar la energía, es una batería. Actualmente los teléfonos celulares, muchas de las tablets, almacenan su energía cuando los cargamos con pilas de litio. Pero ahora imagínate
almacenar la energía para todo un país. Entonces el litio va a ser fundamental ahora. Va a ser gradual, por eso la reforma que estamos proponiendo incorpora la transición energética y tiene como elemento sustantivo al litio. Y te voy a comentar por qué y cuál es el beneficio para las familias mexicanas, no solo para el desarrollo. Hablemos de una familia modesta de nuestro país, de clase media, una familia trabajadora, trabaja el papá, la mamá, y empiezan a ahorrar para su vivienda y luego para su transporte. Si en este momento hubiesen juntado su dinero para comprar un vehículo, tendrían que comprarse un vehículo de combustión a base de residuos fósiles, es decir, de gasolina premium o de gasolina magna. En 30 años, en 20 años, la gente, el único vehículo que va a poder comprar son eléctricos. Y México no tiene una sola patente de motores eléctricos. Si no generamos nuestras patentes de motores eléctricos, no va a estar al alcance de las familias mexicanas, porque los autos eléctricos, como todo, va a requerir mucho tiempo para que puedan comercializarse a precios que sean asequibles. Y de acuerdo a proyecciones y modelos matemáticos, en el caso de México, si no tenemos nosotros el control, las familias mexicanas podrán estar comprando, cuando se masifique el auto eléctrico, los van a poder estar comprando una familia promedio para el año 2080. Mientras tanto, seguirán condenados al transporte público. Por eso es muy importante que en la transición energética nos reservemos el litio para tener la posibilidad también de generar nuestra propia tecnología, como lo hicimos en los años 40. En los años 40 tú no habías nacido, pero le puedes preguntar a tus abuelos y te van a comentar cómo en los años 40, de cada 10 familias mexicanas, solo 3 tenían luz eléctrica, que fue cuando se nacionalizó la Comisión Federal de Electricidad. Para 1960, la Comisión Federal de Electricidad ya había garantizado que 6 de cada 10 familias tuvieran energía eléctrica en las comunidades más alejadas. Pero ahora, el 96% de las familias mexicanas, incluidos nuestros pueblos indígenas, los más dispersos, los más alejados de los centros urbanos, tienen energía eléctrica. Tuvieron que llevar los postes en helicóptero, a lomo de mula, en los hombros de la gente, para tenerlo, porque no es un negocio, porque la CFE no se ve como una empresa que busque generar recursos, sino que presta un servicio público, porque, repito, la energía eléctrica es un derecho humano. Coordinador, ahorita, aunque la Cámara de Diputados está analizando la propuesta de reforma eléctrica en Parlamento abierto, pues la verdad es que muchos o algunos de los grupos parlamentarios ya han asegurado el sentido de su voto. ¿Cuál es la utilidad de este ejercicio entonces? Eso, precisamente, la reforma del 2013, la reforma eléctrica, nos prometió que íbamos a tener energía limpia, suficiente y barata. Y pasó todo menos que bajaron los precios de los recibos de luz. La gente, a pesar del subsidio que aprueba la Cámara de Diputados, los recibos siguen siendo muy altos, muy, muy altos. Y en todos estos años, los que han ganado son 4 o 5 empresas y la mayoría de ellas, 4 de ellas extranjeras, no son mexicanas. Y le cuesta al país, a todos nosotros, subsidiarlos. Nos cuestan 225 mil millones de pesos pagar el servicio que ellos están proporcionando y otros 211 mil porque estén paradas. Oye esto, y que los que nos están escuchando, está parada la mitad de las plantas que le costaron millones de pesos construir a los mexicanos. Nuestras plantas hidroeléctricas, las termoeléctricas, están paradas para darle preferencia a las empresas extranjeras, porque la reforma del 2013 hubo más los mexicanos, legisladores y funcionarios públicos, que pensaron en el negocio y no en el pueblo. Entonces, en 2013, a las 1 de la mañana de un diciembre 12, aprovechándose de una de las tradiciones religiosas más importantes de los mexicanos, en 40 minutos votaron por la aprobación de la reforma eléctrica, que le está costando eso a México. Nosotros lo que queremos es que sea al contrario, que se conozca, que los que estén a favor, los que están en contra, los que votaron la reforma del 2013 también se expresen y que de cara a los mexicanos nos digan si realmente no conviene esta reforma o si condúmenos.
con datos, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, porque prevalecen la defensa, en algunos casos, de intereses económicos para los extranjeros, porque es muchísimo dinero lo que está en juego. El mercado mexicano es uno de los más grandes del mundo en materia eléctrica. Para que te des una idea, y la gente que nos escucha, los que nos están siguiendo por esta tecnología, la industria eléctrica en México es 2 veces más grande que la de España, más grande que la energía eléctrica, la industria eléctrica de Argentina y Chile juntos, más grande que todos los países juntos de Centroamérica, y cuesta 325 mil millones de dólares al año. Y actualmente se están quedando con más del 60% de eso. 3 empresas, la gran mayoría de ellas se lo están quedando. Por eso nosotros queremos que la gente se informe, por eso es importante este ejercicio. Y si no nos creen, que la lean, que no nos crean a nosotros, por eso lo estamos haciendo de manera transparente, honesta, de cara a los mexicanos. Y los que están en contra, que se expresen, que vayan al Parlamento, que sigan al canal del Congreso, que sigan todas las plataformas que tenemos, que sigan a través de los canales de televisión abierta del sistema mexicano de radio televisión. Es lo que queremos, transparentarlo. Gracias, coordinador. Ha mencionado el tema de los contratos. Se dice o se ha destacado que en caso de aprobarse esta reforma se cancelarían los contratos legados. Para las personas que nos escuchan, ¿nos podría decir qué son los contratos legados y por qué se plantea su eliminación? Y en su caso, ¿quiénes serían los principales beneficiados de su extinción? Los contratos legados, fíjate, una gran traición que le hicieron los legisladores, diputados de aquella época del 2013. Los contratos legados son contratos que se hicieron fuera de la Constitución de 1992 a 2012, en tiempos del presidente Salinas, del presidente Fox, de Calderón, y establecieron contratos a largo plazo con generadores independientes que le iban a vender a la Comisión Federal de Electricidad la luz, para que la comisión a su vez se la vendiera a las familias mexicanas, a la industria, al campo, en fin, todos los que requieren y tienen un contrato con la CFE. Estos contratos, con la reforma del 2013 y la reforma a la ley anteriormente se llamaba Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo cambiaron por la Ley de la Industria Eléctrica, pero dejaron un transitorio y dijeron, bueno, todo lo que estaba fuera de ley, fuera de la Constitución, antes del 2012, lo vamos a corregir y se los vamos a mantener. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Que muchos de esos generadores independientes, todos, imagínate que se establecieron contratos para que le vendieran a la CFE 100 megawatts por 25 años, los use o no los use la CFE, los consuman o no los consuman. La mayoría de ellos está vendiendo realmente el 70%, el 60%, pero se les paga el 100%. Y eso representa 46 mil millones de pesos a los mexicanos cada año. Entonces, nosotros decimos sí, pero que se ajusten los contratos, si quieren permanecer, como en función de lo que están vendiendo y no en función de un contrato que está amarrado el pueblo de México, porque finalmente la CFE no es de Morena, no es del director de la Comisión Federal ni del presidente de la República, es de todos los mexicanos, es de los empresarios, es de todos, y todos estamos pagando todos esos subsidios. Por eso nosotros decimos que los que estén fuera de ley, que sean tramposos y mentirosos, pues por tramposos y por mentirosos se tienen que cancelar. Coordinador, de aprobarse la reforma, la CFE pasaría a tener el 54% del mercado eléctrico y la inversión privada disminuiría su participación en un máximo de un 46%. Ahorita que mencionaba usted el tema de los contratos, ¿hay cálculos sobre las posibles indemnizaciones que se deberían de pagar tras la cancelación de contratos a empresas privadas? ¿La CFE tiene la capacidad económica de cubrir esa parte? Claro, mira, ellos han invertido 40 mil millones de dólares. De esos 40 mil millones de dólares ya recuperaron su inversión, casi 11 mil millones de dólares. Pero además, ¿con qué crees que se financiaron? ¿De dónde era el dinero?
La mayoría del dinero se lo dieron de los bancos de desarrollo de México. Lo hicieron a través de Banobras, lo hicieron a través de NAFIN, lo hicieron a través del Banco de Comercio Exterior, o sea, lo hicieron con dinero de la banca de desarrollo de los mexicanos que pudieran haber servido para financiar otro. Entonces, ahora, no son todos, porque actualmente tienen el 61%, se van a quedar con el 46%, faltaría un 15, 16%, ¿no? Pero resulta que los dueños de ese 16% son los mismos que son dueños del otro 46%. Entonces no tiene ningún problema, la gente puede estar confiada, no somos irresponsables. Lo estamos haciendo de manera prudente, pensando en México. Lo más fácil sería hacer lo mismo que hicieron los del 2013. Digo, con todo respeto, no quiero lastimar a nadie, pero pues todo mundo supimos de los moches, ¿no? Y uno de ellos, de los que participan, pues ya está, dos de ellos en la cárcel, un senador o ex senador y un directivo. Entonces, nosotros queremos que haya piso parejo, creemos en el libre mercado, creemos que la oferta y la demanda deben de regular los precios, pero creemos que tiene que ser efectivamente con piso parejo. Las mismas condiciones para todos, o todos coludos o todos rabones, así es. Gracias, coordinador. Una de las principales preocupaciones en los legisladores de oposición han manifestado que es la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos como órganos autónomos, porque ellos señalan que se concentra el poder en la Secretaría de Energía. ¿Qué opina usted de este tema? Bueno, yo respeto a mis compañeros y mis compañeros de todos los partidos, repito, de eso se trata este ejercicio democrático por primera vez en nuestro país. Ojalá lo hubiéramos hecho en 2013 y quién sabe qué hubiera pasado realmente. Yo les quiero decir que la Cámara de Diputados, conforme a la Constitución, somos los representantes populares. Estamos expresados todos. Votaron un poquito por el PRD, pero ahí hay perredistas. Un poquito por Movimiento, ahí están los de Movimiento Ciudadano. Morena tuvo la mayoría de los votos, somos mayoría, pero todos tienen derecho a expresarse. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? El contrapeso para cualquier órgano del Estado mexicano, cualquier organismo autónomo, llámese como se llame, incluida un órgano del gobierno de la República, que es la Comisión Federal de Electricidad, una empresa productiva, que debe ser una empresa no productiva, debe ser una empresa de servicio social. Eso también lo vamos a cambiar. Está regulada por el Congreso y ahorita tenemos mayoría, pero quién sabe si dentro de 3 años la tengamos. Yo espero que sí, pero el control, el contrapeso en nuestro país, de acuerdo a la Constitución, la ejercen los legisladores y en su caso de controversias de carácter judicial, el poder judicial de nuestro país, porque tenemos 3 poderes. Esas órganos reguladores fueron con el propósito de respetar un modelo de negocios privado. Eso fue lo que pasó. Por eso vamos a hacer una revisión y que el contrapeso sea la Cámara de Diputados y el pueblo. Pues el pueblo no se equivoca. Diputado, usted pidió expresamente a embajadores y cónsules difundir la reforma eléctrica en las distintas naciones en las que tenemos representación. ¿Cuál es el mensaje que deberían de dar al exterior respecto de las diferentes materias que esta reforma implica? Por ejemplo, en el tema medioambiental, en el cumplimiento de los tratados internacionales y las implicaciones de seguridad nacional, por ejemplo. ¿Afectaría al TEMEC o a nuestra relación con Canadá y Estados Unidos? No, yo he hablado incluso no solo con los embajadores de México en el extranjero, el Servicio Exterior mexicano, no. He platicado también con embajadores representados de otros países en México. Y lo primero que te quiero decir es que hay 4 capítulos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Estados Unidos y Canadá, que expresan de manera clara, primero que todos los estados, los 3 estados miembros, se autodeterminan y pueden realizar los ajustes constitucionales que conforme a los intereses de cada país pueden hacer. Imagínate que nosotros estemos limitando reformas constitucionales a los Estados Unidos de Norteamérica o a Canadá. Eso quedó establecido. Segundo, ellos dicen precisamente en 2 de los capítulos que se debe de garantizar el interés general y evitar la corrupción y la ilegalidad
en los contratos para la inversión de cualquiera de los países miembros. Y tercero, que se debe dar certidumbre a las inversiones en estricto apego al Estado de Derecho. Entonces, no se está violentando ninguno de lo que les he dicho. Por eso nosotros queremos que se sepa, que la lean, que no se dejen llevar, porque otro gran mito, tú decías, el tema de las energías limpias. Fíjate, de las plantas generadoras de privados, el 59% lo hacen a través de gas o ciclos combinados utilizando diésel. La Comisión Federal de Electricidad, todas sus plantas, solo el 39%. No, porque fue otra trampa que pusieron en la ley del 2013. Es energías limpias y renovables. Las que son limpias y renovables en el mix energético es las eólicas y las fotovoltaicas, pero son intermitentes, o sea, no te garantizan de manera constante y permanente el fluido eléctrico. Y hay limpias que no contaminan, que son nuestras hidroeléctricas, nuestras termoeléctricas, algunas de ciclo combinado que contaminan muy poco y las que trabajan a base de gas natural. Bueno, la mayoría de las plantas de la CFE, y cuando te digo la mayoría me estoy refiriendo al 92%, son energías limpias o semilimpias. Y solo el 8% son de carbón. El 8%, son 3 plantas. De todas las plantas generadoras, solo 3. Pero se han encargado de decir que en México, la aportación de México al medio ambiente de contaminantes es de 1.3, 1.4. Y la mayoría de eso es por el transporte o por la industria. No es por las plantas generadoras de energía eléctrica, porque repito, son solo 3. Mientras que, por ejemplo, porque luego somos muy dados a compararnos con todo el mundo para algunas cosas que convienen. Yo siempre he dicho que esas comparaciones son miopes. Lo que ves con un ojo no lo ves con el otro, ¿no? Entonces, dicen que Estados Unidos nos compara, ¿no? Bueno, tú sabes que en Estados Unidos hay más de 400 plantas generadoras que trabajan a base de carbón y los norteamericanos son prácticos. Es un negocio, dicen, nos sale más barato, hay que hacerla con él. Oye, ¿qué contaminas? Pues no les interesa. Y es el país que más contamina, que más aporta contaminantes. Y el otro es China, el extremo. Vamos a otro, de un gobierno que tiene un modelo de gobierno más empresarial, Estados Unidos, a un modelo más socialista, el de China. Bueno, China tiene más de 1,100 plantas que trabajan con carbón. Los 2 países que más plantas de carbón tienen en el mundo son China y Estados Unidos. Nosotros tenemos 3. Imagínate la comparación, solo 3. Entonces, es otro gran mito que nos han querido decir. En México, las plantas fotovoltaicas y eólicas solo representan el 4%, es lo que tenemos. Todas las demás no tienen como combustible el natural, el aire y el sol, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es otra mentira. Y luego, además, debo decirte algo, para que sepan los mexicanos. Cuando se determina el costo de producción, es decir, cuánto le cuesta, sea un privado o sea la CFE, producir un watt. Si vemos nuestros focos, ahora los LED son de 4 watts. Antes los viejitos eran de 100 watts. Bueno, producir un kilowatt-hora. En el caso de la CFE se incorporan los gastos fijos, es decir, el combustible, el sueldos y salarios, el mantenimiento de las plantas, en fin, todo lo que es los gastos fijos. Más el indirecto es lo que pagas por el combustible con el cual trabaja la planta generadora, que puede ser gas o puede ser el turbodiesel. Bueno, la fotovoltaica, pues el gas el aire no, el sol no se cobra. Y en las eólicas el aire tampoco cuesta. Entonces ellos dicen que su costo de producción es 0, que por eso son las más baratas. Y yo les pregunto, oye, ¿y cuánto pagas por rentar las 500 hectáreas donde está la granja solar?
¿Y cuánto pagas en aditivos? ¿Y cuánto pagas por los créditos que le deben a la Banca de México? ¿Y cuánto pagas por el personal que lo opera? Ah, pero es que un secretario, un mal secretario en nuestro país, le encargaron de manera ilegal, pero así quedó en la Constitución, que él pusiera las bases del mercado eléctrico. Y él dijo, el mercado eléctrico, el costo de la energía eléctrica en México, el costo de producción, considerará solo el combustible. Oye, ¿y los gastos fijos? No, eso no entra. Entonces, por eso, ¿cuánto cuesta la luz a través de plantas fotovoltaicas o solares? 2 centavos. Oye, y la eólica, la base de viento, 4 centavos. Son las más baratas. Y yo les dije a los empresarios que tienen este tipo de empresas, oigan, ¿y por qué no la venden? Si quieren ganar, si les cuesta 4 centavos, ¿por qué no la venden al pueblo de México? Gánese el 30%, ¿no? Pues que nos la vendieran en 12 centavos. Pero no. Se les paga en función de lo que ese día se haya pagado la planta generadora que haya vendido al precio más caro. Si tú estás en la mañana y lo vendiste, la subastaste a 10 centavos, pero se pagó en 1.80, al final te pagan a todos 1.80, aunque tú hayas entrado ofertando 10 centavos. Eso es, no hay piso parejo, ¿eh? Es un verdadero negocio tramposo y que no hablan con la verdad. Yo se los digo claramente, que no le mientan a los mexicanos, que vayan a los foros y que hablemos de fondo, porque luego se van entre las ramas, ahí se pierden, entre las ramas. Gracias, coordinador. Actualmente la votación de Morena por sí solo y sus aliados, por decirlo así, no alcanza la votación para que pase en el Pleno. ¿Tienen algún plan para conseguir los votos que les harían falta para aprobar la reforma? Mira, no hay mejor argumento que el convencimiento. No tenemos más argumentos que hablarle con la verdad al pueblo de México. Decir que es una reforma generosa, bondadosa, que tiene en el centro de nuestro interés a los mexicanos, convencer a los diputados de todos los partidos que piensen en México, que no piensen en filias o en fobias, que pensemos todos, que por una vez tengamos presente a nuestro país. Yo sé que algunos van a decir que eso es romántico, que es idílico, pero yo creo que cuando uno pone en tu interés como servidor público, como diputado, el interés superior de los mexicanos y de la gente, nos lo van a agradecer nuestros hijos. Aquí vamos a vivir siempre. Tenemos de pensar en México, hombre. Imagínate que los héroes que nos dieron patria hubieran pensado nada más en ellos mismos. Tú, yo estoy muy cómodo, la vida fue generosa conmigo, con mi familia desde que nací, pero 75 millones de mexicanos no, están en condiciones de desventaja. Y si no ponemos en el tapete de la discusión el interés general como derecho humano que tienen todas y todos los mexicanos, las más de 47 millones de familias mexicanas, de tener eso como un instrumento de desarrollo y que les permitan vivir con dignidad, yo no sé entonces de qué vamos a estar hablando, de verdad. Por eso yo espero que los convenzamos, si no, que cada quien asuma el papel que le corresponde como mexicano, como padre de familia, como servidor público. Gracias, coordinador. ¿Cuáles serían uno o tres, verdad, beneficios tangibles que traerá esta propuesta de reforma eléctrica a las y los mexicanos en su día a día y más o menos en cuánto tiempo lo podrían ver reflejado? Bueno, si lo logramos tener la mayoría en la Cámara de Diputados, como ya te dije, con respeto, con prudencia, con argumentos sólidos, mejorando lo que se tenga que mejorar en las leyes secundarias, porque en el margen que tienes en la reforma constitucional luego se puede expresar de manera más clara en las leyes secundarias. Platicando todo eso, yo creo que iría al Senado de la República y luego tiene que ser votado por 17 congresos al menos de nuestro país para hacer una reforma constitucional. Se tiene que hacer la declaración de validez y su publicación. Y yo creo que
si lo hacemos 4 o 5 meses, 6 meses después, cuando una vez que estén elaboradas las leyes secundarias, se empiezan a ver los resultados. Pero el resultado va a ser inmediato si lo aprobamos, porque generaría un ánimo esperanzador para los mexicanos. Es falso que estemos en contra de la inversión privada, no. El 46% es mucho dinero, muchísimo dinero. Ya te dije cuánto cuesta. Entonces, ¿cuáles son los 3 beneficios? Me dices. Primero, garantizar que haya efectivamente, como debe de ser en términos de soberanía y de seguridad energética, suficiente. Tiene que ser permanente. La generación. 2, tiene que ser a precios asequibles. Eso es un tema fundamental en términos de seguridad energética. 2, que además de que sea a precios competitivos reales justos para todos, para los de arriba, para los de abajo, para los industriales y para los campesinos, que nos permita además esto que sea en su gran mayoría energía limpia, que tenga una relación amigable con el medio ambiente. Tercero, que vamos a garantizar una transición energética para que la electricidad sea palanca del desarrollo de México y de la economía de las familias. Y con la transición energética lo estamos asegurando. Y finalmente, que tengamos una institución mixta, con capital privado y capital de los mexicanos en su empresa, que genere instrumentos innovadores de desarrollo, pero que se reflejen en la vida productiva de México. Coordinador, muchísimas gracias. ¿Algo que para finalizar que le gustaría agregar? Que se incorporen a las redes, que te sigan. Tú eres una gran comunicadora, que te sigan en Twitter, que escuchen todas las voces. Hoy hablamos sobre precisamente seguridad nacional y soberanía energética. Estuvieron expertos, unos opinaron a favor de que debe haber un mayor control, otros fueron pensando que no, que todo se lo debemos dejar al capital privado, otros fueron más mesurados, pero ya ayudó a que los diputados empiecen a formarse una opinión. Vamos a continuar con esto, 3 semanas más, que la gente participe, que México hable. El soberano es el pueblo. De verdad, yo sé que a los políticos no nos creen, pero en serio se los digo, nunca se había hecho un ejercicio de esto. Que la gente opine, que se exprese, que los que estén a favor lo digan en contra, y que los que crean que estamos presentando una iniciativa que no le conviene a México, también lo digan. Que tengamos todos la oportunidad de opinar, de participar, pero también que todos nos despojemos un poco de nuestra egolatría, de nuestros intereses personales, y pongamos en el centro el interés de nuestra nación. Creo que vale la pena, México vale la pena. Muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado. Gracias a ustedes que se conectaron. Y bueno, ya concluimos esta dinámica hoy con el coordinador de Morena en Cámara de Diputados, el diputado Ignacio Mier. Con esta dinámica para hablar con cada coordinador de grupo parlamentario para que ustedes conozcan la postura. Desde el canal del Congreso les damos las gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias a todos los que nos siguieron. Soy Nacho Mier y soy su amigo.